Y listo. Ya. Entonces, a ver, la historia, como es, por así decirlo, un evento muy, muy largo, porque la historia es básicamente desde un segundo atrás hasta el origen del universo, como es un periodo obviamente muy largo, ¿qué es lo que han hecho algunos historiadores y sociólogos? Lo que ellos dicen es, dividamos la historia en etapas o en periodos que tienen ciertas características en común para tratar de hacerlo mucho más entendible y no tener que ir aprendiendo año con año lo que sucedió en todas las regiones, porque básicamente sería imposible debido a la gran cantidad de información, transformaciones y cambios sociales que han habido, pero sí hay características que se han mantenido muy presentes. Entonces, eh, la modernidad surge en el siglo XV. Esto, como ya habíamos visto, muy derivado de todas las transformaciones eh, mundiales que hubo en la época. Entonces, lo que se termina es la Edad Media, que es donde había esta idea de caballeros, de reyes, de sociedades feudales, y da paso a la sociedad moderna, muy ligado a todo lo que ustedes ven ahí, que ya es algunos de los elementos que hemos trabajado. ¿Algún elemento de la imagen del cual se puedan recordar? ¿Algún cuadro o evento que puedan ligarlo? Y veo, parece que una independencia, la llegada de Colón a América. Ya en la primera imagen, muy bien, la llegada de Colón a América, que terminó por cuestionar mucho las ideas sobre, sobre este proceso único que creía que Europa era el centro de absolutamente todo. ¿Cuál más tenemos Algún otro ahí? La elemento? independencia, creo, ¿De quién o de de qué? Estados Unidos, la que está abajo. Casi. Ya, ¿cuál más tenemos aquí? También tenemos la, es que no veo porque estoy en mi teléfono, está muy reducido. La Revolución Francesa. Muy bien, la Revolución Francesa. Siempre eh, acordarán de esta imagen que van a ver en un De montón Wii. de historia. la En este Universidad caso, de Atenas. siendo la verdad, guiando al pueblo francés. De igual forma tenemos la Universidad de Atenas, donde están los filósofos más importantes que tuvo la antigua Grecia. Tenemos la Venus, tenemos de igual forma la creación, donde está el Dios y el hombre, bajo la idea de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, todos estos procesos básicamente son los que permiten que se dé este cambio a la modernidad. Surgen de todos estos procesos, lo que les decía. El descubrimiento de América termina por implementar dudas, por así decirlo, de que si la idea tenía todo el poder acerca de la verdad, porque la iglesia venía diciendo que básicamente Europa es el centro de todo el universo, que Dios creó a ellos y para el resto todo lo que puedan consumir ellos. Entonces cuando se dan cuenta de que existen más humanos que nunca habían sido contactados, esta idea como que pierde sentido. De igual forma, todo lo que ya habíamos revisado de la Revolución Francesa, que elimina la idea de los reyes y hace que quienes estén en el poder sean seleccionados por el pueblo y trabajen para el pueblo. Y de igual forma, en las otras tres imágenes, todo lo que fue el movimiento renacentista que surge de la Ilustración, un movimiento que básicamente buscaba la idea de generar el, eh, mm, 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 el uso de la razón para tomar todas las decisiones. De igual forma, tenemos una creación de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. En este caso, del Renacimiento que ya hemos visto un poquito, tenemos que lo que se buscaba era retomar lo grecorromano, es decir, lo que había sucedido en Grecia y en Roma, donde planteaban que el ser humano o el hombre también es digno de belleza y iban cuestionando este precepto que había en la edad medieval de que solo se puede generar arte para Dios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el nacimiento de la Venus, donde se evidencia, por así decirlo, entre comillas, de la desnudez, pero ya no vista desde un punto de castigo o un punto de vista, por así decirlo, de algo indebido, sino como parte de la naturaleza humana. Comienzan a generarse ese tipo de cuadros o de pinturas.
Este movimiento surge en el siglo XIV y se comienza a difundir por toda Europa entre el siglo XV y XVI. Tenemos de igual forma que esto hace que las instituciones políticas empiecen a sufrir grandes cambios, especialmente debido a que las personas de grandes recursos económicos empiezan a pagar a las personas por educación, por arte, por música. Ahí lo que les había dicho, nace este concepto de mecena, donde yo como persona rica, por ejemplo, como yo no tengo la habilidad de pintar cuadros, le pago a alguien como Leonardo da Vinci a que me pinte un cuadro. Entonces él ya no tiene que estar trabajando de absolutamente nada más, sino que su única función es ser artista. De igual forma, eh, ahí la ciencia era vista como una especie de entretenimiento más o menos. Entonces resulta que yo puedo pagarle a una persona para que se eduque o estudie y me vaya presentando los distintos avances que él iba teniendo o los distintos eventos que iba desarrollándose. Ahí, por ejemplo, es cuando empiezan a surgir experimentos con ranas. Si, por ejemplo, a una rana se le conectaba a la corriente eléctrica, a pesar de que la rana está muerta, generaba movimiento. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que este movimiento se produce por los nervios, debido a que seguimos teniendo esa conexión, por así decirlo, entre el cerebro y el cuerpo humano a través de los distintos nervios. Y fue cómo se fue desarrollando la sociedad en esa época. Grandes personas de recursos económicos pagaban o financiaban la educación, el arte y la música porque era vista como una forma de entretenimiento. Entonces, este proceso tiene como epicentro Italia en Florencia y es donde se comienza a desarrollar el mayor movimiento cultural y científico de la época. Esto también debido a que como el poder de la Iglesia Católica residía en este sector, de igual forma empieza a ser este punto donde comienza a concentrar todo este proceso. De igual forma, tenemos que el historiador y artista Giorgio Bizanzi fue el primero en ocupar o en acuñar este término de renacimiento para evidenciar esta transición que había con la época medieval. Vuelvo y repito, donde en la época medieval se habla de cierto oscurantismo, tanto a nivel cultural como a nivel eh, científico, debido al mal poder que hubo por parte de algunas personas dentro de la Iglesia Católica al creer que todo lo que se realizaba y no tenía un fin adorar a Dios tenía que ser visto como algo hereje, como algo condenable. El Renacimiento rompe este precepto y es el proceso de que vuelve a renacer, por así decirlo, el ser humano o vuelve a generar cultura y a generar conocimiento como había sido en esta época clásica de la historia de la humanidad. De igual forma, el Renacimiento se divide en dos etapas, el Quattrocento y el Quinticento, que ya habíamos visto en su momento. El Quattrocento básicamente es todo lo que sucede en Florencia con sus artistas. El Quinticento, más que nada, el proceso de el movimiento artístico se produce en Roma ya con el reconocimiento y financiamiento del propio papado. Dentro de los fenómenos culturales tenemos que varias ideas también cambiaron a la humanidad en ese momento. Surge el proceso del humanismo, que básicamente es el ocupar el uso de la razón y de igual forma darle este protagonismo importante que tiene el ser humano. Surge la reforma protestante hacia la Iglesia Católica, en este caso con Martín Lutero, que termina fundando su propia iglesia, que es el protestantismo, donde se cuestionaba mucho esta idea de lo que les mencionaba, de por qué el papado tenía este poder casi hegemónico de la política, de la economía, y él cuestionaba mucho eso, de que si Jesús murió por los pecados de los demás y a él nunca le interesó tener grandes riquezas ni poder, ¿por qué los papas sí? Entonces, este movimiento llega a tener mucha importancia en Europa y comienza a evidenciar esta
este vínculo tan desgarrado que había entre la iglesia y las personas. De igual forma, tenemos el proceso de lo que fue la revolución científica, donde se comienzan a desarrollar un montón de inventos, pero siendo uno de los más importantes la imprenta, dentro de los cuales permite la difusión enorme de libros o mucho más rápida de lo que había hasta el momento, y con eso provoca que las personas puedan irse educando de forma mucho más acelerada y de igual forma en mayor cantidad. De igual forma, en este caso, como les había dicho, la reforma protestante criticaba este aspecto, por así decirlo, de la iglesia, en la cual ya se había desvirtuado como tal, o como él les dice, que está en este proceso de decadencia. Entonces Martín Lutero cuestiona estos procesos y termina reformando la religión católica a través de su propio movimiento y generando el protestantismo, que se quería separar por completo, por así decirlo, de la iglesia, donde se cuestionaban mucho estos elementos. De igual forma, en lo que tiene que ver con la ciencia o con la revolución científica, generalmente es ligado a estos grandes astrónomos, donde de igual forma se rompe esta idea de lo que les había mencionado del eurocentrismo, que Europa es del centro de todo, y surge la idea de que el planeta no es el centro del universo, sino que existimos en un sistema y que realmente es el Sol el que está como centro de todo y estamos girando alrededor de él. Entonces, estos cambios, por así decirlo, o estas ideas que para nosotros puede ser evidentes, por así decirlo, en su momento fueron de las ideas más cuestionadas y las ideas de igual forma más debatidas, por lo que generaron estos espacios donde ya la iglesia iba perdiendo esta hegemonía. Otros avances científicos muy importantes de la época, tenemos que, por ejemplo, se empezó a ocupar herramientas como el telescopio, lo que permitió generar estos avances en astronomía. Tenemos de igual forma el uso o la fabricación de la primera calculadora, la primera batería. De igual forma ya se empieza a ocupar el telégrafo óptico, lo que permite una comunicación mucho más rápida, la creación, o aquí sería en este caso más que nada el mejoramiento de la imprenta, porque los chinos ya tenían una imprenta y Johannes Gutenberg lo que hace es mejorarla, lo que les decía, lo que permitió que la población en general pueda educarse en mayor cantidad de personas, como de igual forma en libros que se podía acceder a las personas. Se crea la brújula, lo que permitía la navegación con América y con Asia de forma mucho más rápida. Se crea de igual forma el astrolabio, que es un instrumento que permitía a los barcos posicionarse o situarse de manera mucho más específica a medida que se van entrando a alta mar. Dentro de las figuras de este movimiento podemos de igual forma mencionar a Isaac Newton, que es considerado una de las grandes mentes que ha tenido la humanidad. Él fue un matemático, físico y astronómico inglés que básicamente descubrió como 3 campos científicos, estableció las leyes de la física que duraron como alrededor de 200 años y de igual forma estableció la ley de la gravitación universal. Dentro de lo que tiene que ver con la astronomía, tenemos a Nicolás Copérnico, que básicamente fue quien ya estableció los principios de lo que sería la teoría del sistema solar, lo que les mencionaba, que es el Sol el centro del sistema solar y no la Tierra, y que en realidad la Tierra era la cual giraba una vez al año alrededor del Sol. Entonces, dentro de estos avances podemos evidenciar que estos procesos fueron cambiando o abriendo, por así decirlo, la mente de las personas, que iban permitiendo más cosas
ya la idea, por así decirlo, un poco caricaturesca de que la respuesta a todo es Dios, ya las personas la fueron viendo como algo ilógico. Entonces, todos estos cambios que se produjo en la historia permitió que las personas en general y las civilizaciones vayan adaptándose a estos cambios científicos y tecnológicos sin necesidad que se les considere como, por así decirlo, una especie de herejía o como algo que se debe evitar, sino que en realidad debe ser algo a lo que debemos de estar abiertos. Entonces, de igual forma, a manera de conclusión, lo que les podría eh, decir más que nada es que realmente cuando se trata de descubrir o de generar algo nuevo, no debemos ir teniendo este miedo. En algún punto, por ejemplo, lo que les decía con el lenguaje. Yo puedo estar en contra del uso de emojis, del uso de memes, pero si yo no me sé adaptar a estos cambios, lo que va a pasar es que las personas quieren comunicarse conmigo y yo no voy a entenderlas. Que eso, por ejemplo, me pasa a mí mucho con los jóvenes dentro de mi institución en la que trabajo de lunes a viernes. Ellos a veces hacen bromas, por así decirlo, de redes de ellos y yo me quedo como que, chuta, me dijeron algo a mí o de que se están riendo. Entonces, eh, debemos tener esto muy en cuenta. Los cambios y las transformaciones siempre, siempre han existido en toda la naturaleza, no se diga más en el proceso de los seres humanos y es muy, muy importante irnos estableciendo estos procesos de constante cambio porque son los que nos permitirán enfrentar problemas complejos como el calentamiento global y el proceso de crisis sanitaria, de desigualdades y muchos otros elementos. Entonces, básicamente, todo esto es lo que permitió el desarrollo del modernismo, que vuelvo y repito, es una época de la historia que se basa en Europa y que tiene como punto de partida el Renacimiento, la Revolución Francesa y sobre todo el proceso del humanismo con la Ilustración. Así que no sé si tienen dudas, preguntas. Si no hay dudas o preguntas, pueden pasar a resolver el cuestionario